Fíjense que llega a mis manos un libro que se llama Género y Libertad, una aproximación a la condición sexuada, de Martinique H. Alemán. Empiezo a leerlo y me encuentro con cosas que yo primero no sabía en relación al cuerpo, en relación al género, en relación al feminismo, en relación a tres mujeres, por ejemplo, que una se apellida Butler, la otra es Simone de Beauvoir y la otra es Smith. Son tres mujeres que marcaron en la historia una parte importante de la revolución de las mujeres, ¿no? Del feminismo. Y me empiezo a profundizar en este libro y digo, wow, qué trabajo hiciste, Martinique. Cuéntanos de estas tres mujeres, ¿por qué te inspiras de repente en Mead, Butler y Simone de Beauvoir para hablar de género y libertad? Cuéntanos, Martinique Cacha. ¿Cómo estás, Fernanda? Contenta Muchas de gracias saludarte, antes que nada. bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muchas gracias por invitarme a este programa. Pues mira, principalmente las estudié a ellas tres, a Simone de Beauvoir, a Margaret Mead, a Judith Butler, porque son tres figuras emblemáticas, o sea, que realmente marcaron la pauta de la historia del feminismo en la última década, perdón, en el último siglo y en las últimas décadas, justamente. Yo con este libro, con esta investigación, busqué comprender realmente cuál es el significado, pues, de la sexualidad, ¿no? ¿Qué significa ser varón? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué es la diferencia sexual? ¿Qué es el género? ¿No? El género es un tema que está súper presente hoy en día en nuestros discursos políticos, sociales, antropológicos, psicológicos, religiosos. Y pues realmente lo que hice en esta investigación fue profundizar en estos conceptos, tratar de llegar a las cuestiones de fondo. Y para poder hacerlo tuve que estudiar a estas tres autoras, a estas tres mujeres que, como te dije, pues han sido figuras representativas dentro de la historia y de la evolución, sobre todo, que ha tenido el feminismo. Fíjate, tengo tu libro todo rayado, doblado, escrito, preguntas. Y una de las preguntas que me surgió justamente fue esa. Si el cuerpo tiene que ver con el género o si el sexo y género es lo mismo. Y entiendo que no. ¿Es correcto? Bueno, sí y no, depende de qué teoría lo abordas. Creo que lo interesante de este problema, Fernanda, es justamente que debajo del paraguas del término feminismo, si lo quisieras ver así, Ujú. hay muchas teorías, hay muchas propuestas, pues justamente porque el feminismo, las teorías de género contemporáneas han ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces, efectivamente, por ejemplo, para Judith Butler, para las teorías de género contemporáneas, para Simone de Beauvoir incluso podríamos plantearlo, el género no es más que un constructo cultural. En ese sentido, pues no está vinculado realmente con el sexo biológico recibido. O podríamos decir que no hay continuidad entre el cuerpo y el género, porque el sexo biológico que yo recibí no significa nada realmente para la construcción de la identidad sexual del individuo. ¿Qué Ahora, tal? hay otras corrientes antropológicas, otras teorías que plantean que esta visión del género fractura un poco la unidad antropológica de la persona. Hay algunos desarrollos antropológicos en las últimas décadas que justamente lo que plantean es que el género está integrado con el sexo biológico recibido de la persona. En este sentido, o desde esta perspectiva, la sexualidad sería una dimensión como transversal en la vida de la persona, ¿no? Que atraviesa tanto los aspectos biológicos como los psicológicos, como los sociales, de la persona vista como un todo. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, dependiendo de qué teoría Exacto. antropológica abordas el problema, pues descubres diferentes respuestas o diferentes soluciones. Fíjate, en la página 127 justo lo dices. La construcción del género puede ser desde una antropología que tiene en cuenta no solo la biología, la psicología y las condiciones culturales e históricas, sino también la dimensión más profunda del hombre, su ser personal. Ese es a lo que le llamas
triádica. Está interesantísimo porque miren, aunque sean términos que de repente nos brinquen, lo importante de este trabajo de Martinique H. Alemán es que pone todas esas visiones. Pone la visión de Margaret Mead, la de Simone de Beauvoir, la de Butler, pero también, por ejemplo, trabajas y mencionas con la visión del Papa Juan Pablo II sobre estos temas. A ver, ¿qué nos puedes decir de eso? Híjole, Fernando, es un tema súper apasionante. Yo creo que posiblemente es el origen de los intereses que me llevaron a estudiar a fondo estos temas. El Papa Juan Pablo II, esto es algo que no mucha gente lo sabe, todos los primeros 5 años de su pontificado los dedicó a desarrollar algo que se conoce como la teología del cuerpo. No me voy a detener a explicarte lo que es, pero a grandes rasgos es un análisis muy profundo, teológico, sobre lo que significa precisamente que el ser humano fue creado con un cuerpo que es sexuado, ¿no? Y cuál es la visión desde la teología precisamente de la sexualidad. Justamente lo que plantea, por ejemplo, Juan Pablo II y junto con él muchos otros autores, que lo interesante aquí es que no son solo autores cristianos, pero bueno, que en este sentido van en la línea de su planteamiento. Lo que propone es que la diferencia sexual es una riqueza inconfundible de la experiencia del ser humano, porque es una diferencia que complementa al varón y a la mujer y planifica su existencia en todos los ámbitos de la vida, no solo en la esfera privada, que podría ser, por ejemplo, la familia, sino también en la esfera pública, ¿no? En la sociedad. Es cuando la participación de ambos, del varón y la mujer, cuando cada uno aporta lo suyo propio, que realmente la experiencia humana se planifica. Y fíjate que ahí viene también una reflexión en tu libro que me pareció muy interesante, porque contrariamente a lo que dicen muchos teóricos de las finanzas, es cierto que la disminución de la población tiene un efecto negativo sobre los sistemas económicos, provocando el empobrecimiento y la desigualdad. Y esto tiene que ver con esas teorías de las que estás hablando. Yo me quedé con muchos cuestionamientos que me parecen muy interesantes y te diría en los pocos minutos que tenemos, Martinique, Hacha, a ver, hoy cómo ves tú el feminismo, cómo estamos en tema del feminismo en este siglo, porque yo siempre he criticado en este micrófono estos movimientos feministas que malentienden y que dan un mensaje erróneo sobre lo que es el feminismo. Por ejemplo, el propio movimiento MeToo, el hashtag MeToo, la creadora del movimiento se quejó del movimiento porque resultó ser una especie de moda, un castren a los hombres, y no resultó que lográramos nada en equidad de género, en igualdad de posibilidades, de circunstancias y demás. Lo mismo pasó con la quema de los sostenes, lo mismo cuando nos bajamos de los tacones, cuando nos subimos sobre los tacones, cuando nos cortamos el pelo, cuando nos lo dejamos Claro. largo, cuando nos quitamos los brasieres. O sea, han sido movimientos de grupos de mujeres que logran impactar socialmente, pero no benefician de fondo la condición de la mujer. Por eso se vuelven moda. ¿Qué De acuerdo. opinas de esto? ¿Qué te parece pues este tema de la moda del feminismo, no? Pues yo creo, Fernanda, que el feminismo es un movimiento sociopolítico que, como te dije ya varias veces, ha evolucionado mucho. En un sentido, agradecemos todas las mujeres del siglo XXI al feminismo de la primera ola, por ejemplo, que a principios del siglo XX logró grandes cambios Claro. para la mujer que eran necesarios en la sociedad, porque efectivamente la mujer vivía subordinada en una relación de total oposición por parte del varón. Y en ese sentido creo que el feminismo nos ha permitido avanzar, nos ha traído grandes logros y cambios que eran muy necesarios en la sociedad. Ahora, yo lo que veo actualmente, y te lo digo no solo ya desde un trabajo intelectual hecho, sino también desde mi experiencia vivida, es que todavía la mujer, en cierto sentido, como tú dices, en las cuestiones que son más de fondo, todavía tiene preguntas fundamentales sobre sí misma que no ha podido responder. Y me parece
esta es mi opinión personalísima, que en parte no ha podido responderlas porque en todos estos años en que nos hemos enfocado en preguntarnos quién es la mujer, no nos hemos preguntado quién es el hombre, quién es el varón. Pero si ambos sexos se implican mutuamente, si ambos son complementarios, si nos necesitamos el uno al otro, pues parece ser que no hace sentido saber quién es la mujer si no sabemos quién es el varón. Y en ese sentido, yo veo, por ejemplo, que en la esfera pública la mujer ha ganado muchísimo terreno, ¿no?, en el mundo laboral. Sin embargo, en la esfera privada, en la familia, nos falta todavía que el varón tenga mayor presencia. Nos falta todavía que en las empresas también se reconozca al varón que es padre. Solo de esa forma la mujer que es madre realmente podrá ser reconocida y valorada. Es increíble el tema, increíble. Además nos da, bueno, para rato, para largo y para discutir con un buen café, con una copa de vino, para irnos para largo. Dinos, por favor, te invito nuevamente, Martinique Hacha, déjame ir a los anuncios QTF y que nos digas dónde compran el libro Género y Libertad. Por acá hay un doctor interesadísimo en el tema que dice, yo no estoy de acuerdo con ella. Bueno, hay que leer el trabajo que hizo Martinique Hacha Alemán, que por algo es licenciada en Filosofía con maestría en Filosofía, coordinadora del programa Aprender a Amar, Educación Integral de la Sexualidad en el Colegio Monteverde. ¿Qué tal el libro, Emilio? Seguimos Estamos aquí con la polémica. Nos picamos con Martinique Hacha Alemán, Género y Libertad, una aproximación a la condición sexuada, editado y publicado por Dignitas Humana. Cuéntanos, a ver, ¿dónde podemos? Porque yo entré a Amazon y está agotado el libro, el de Género y Libertad de Martinique. ¿Dónde lo podemos comprar? ¿O en línea o qué? Pues mira, Fernanda, realmente la editorial NUN tiene disponibles sus libros, incluyendo el mío, por supuesto, en las principales librerías, El Sótano, Bien. Gandhi, por ejemplo. Ajá. También en formato digital lo pueden encontrar en Amazon Kindle, en Apple Books, en eBooks. Y si no es posible, directamente también a través de la página de la editorial NUN podrían pedir el libro físico. Tú, Emilio, ¿querías comentarle algo a Martinique antes de despedirnos? Sí, de esto que estaba diciendo precisamente del tema de la sexualidad y la asexualidad. Y yo decía eso, es que precisamente, y ella que es filósofa, pues todavía lo sabe mejor, que era precisamente parte del principio de los griegos, de este asunto del cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano, y que para ellos era más importante este tipo de cosas. Entonces, ellos no veían en el sexo algo diferenciador, sino más bien en su propio cuerpo. Entonces, en esto que decía yo, pues se da en este tema tan polémico, ¿no? Y hoy en día Pues, también... no puedo decir nada de la empresa, que nosotros, yo. A ver, Martinique, entonces, ya no sé qué están diciendo ahí. Pero, ¿qué le dirías a Emilio en relación a esto? Claro, Emilio, lo que tú mencionas tiene que ver justamente con comprender la sexualidad como un principio unificador de la persona en la persona misma o un principio disruptivo. Es un poco lo que comenté antes, ¿no? Dentro de las diversas teorías de género que se plantean hoy en día, algunas plantean el género, el sexo, como un concepto que es un constructo cultural que no tiene realmente continuidad con el cuerpo de la persona. Otras teorías lo que buscan es, por el contrario, plantear una antropología más unitaria de la persona humana, en su sexo, en su género, en toda su antropología, ¿no? Martinique, el otro día me preguntó mi hijo que cuáles eran los filósofos de hoy. Así es que te voy a invitar al programa a hablar de eso. Porque así como conocemos muchos en la historia y los citamos, me pareció interesante la pregunta que me hizo en relación a cuáles son los filósofos de hoy. ¿Regresas al programa pronto, Martinique? Por favor, Fernanda, sería un honor para mí. Ay, me encanta. No, felicidades por tu trabajo, Martinique Hacha Alemán, Género y Libertad, una aproximación a la condición sexuada. Pues gracias, Martinique.